¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya son las 8. Cristian y David, adelante, pueden iniciar con la sesión. Gracias, doctor. Muy bien, pues buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tratamiento de edema macular secundario a oclusiones con implante de dexametasona coadyuvante antiangiogénico en pacientes naive. El día de hoy nuestra tutora es la doctora Jennifer Trenado Luna, con una alta especialidad en retina y vitrio, y los ponentes es el doctor David Itzikowitz y su servidor, doctor Cristian Trenado Luna. Brevemente del currículum de la doctora Jennifer. Ella estudió en la licenciatura de medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Después hizo su servicio social en investigación universitaria en The Retinal Vascular Center en Houston. Posteriormente hizo la residencia médica en oftalmología en el Hospital Nuestra Señora de la Luz en Ciudad de México. En el 2020, ella fue miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología. En ese mismo año, ella hizo el posgrado de alta especialidad en retina y vitro en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. En el 2021, ella pues ya ejerce como médico cirujano oftalmólogo en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México, en la Láser Ocular Topanzolco en Cuernavaca, Morelos. Y actualmente ella es coordinadora de enseñanza e investigación de retina del Hospital Central Militar de especialidades oftalmológicas. Pues iniciando como definición de las oclusiones venosas, tenemos que son trastornos vasculares retinianos comunes con un potencial de morbilidad significativa relacionada con la visión. Las oclusiones de la vena retiniana se clasifican como oclusión de rama venosa de la retina, oclusión de la vena central de la retina o oclusión de la vena hemirretiniana, de acuerdo al sitio de oclusión específico donde hayan ocurrido. De igual manera, la clasificación, oclusión venosa central, es más enfocada a nivel nervio óptico. La Aquí oclusión de la pausa vena a nivel de hemirretiniana. nervio óptico, es decir, al nivel de la lámina cribosa. Es para lo que tienen que recordar. Ok, gracias, doctor. Oclusión de la vena hemirretiniana es una parte de dicotomía de la vena central, ya sea en el área superior o inferior, y una oclusión de rama es de una rama o tributaria de la vena central de la retina. Una imagen de la retina, tenemos que esta área es de una oclusión de la vena hemirretiniana. Eh, Aquí tenemos que sería de una oclusión de la vena central de la retina, y esta área sería de la oclusión de rama venosa. Y hablando del área del nervio óptico específicamente, hay que dividirla en dos pasos, ya sea no isquémica o isquémica. Isquémica, 5 diámetros de disco, sería más en oclusión de rama, 10 diámetros de disco sería en oclusión de la vena central. No es Esto en lo más vamos. en oclusión. O sea, aquí les hacemos una fluorangiografía y si en la fluorangiografía abarca la zona de isquemia más de 5 diámetros de disco, se considera isquémica para las oclusiones de rama venosas. Para una oclusión de vena central de la retina, se le toma una fluorangiografía y la zona de isquemia tiene que ser de más de 10 diámetros de disco. Entonces, para oclusión de vena central de la retina, más de 10 diámetros de disco para que sea isquémica, oclusión de rama, más de 5 diámetros de disco para que sea isquémica, ¿vale? Pero con una fluorangiografía. Ok, doctora, gracias. Van a tener ellos principalmente un defecto pupilar aferente relativo, una agudeza visual igual o menor a 20/200 y un defecto de campo visual, el cual vamos a detectar con un examen de campo ultra amplio. Bueno, un examen de campo ultra amplio no siempre, porque sí podemos pedir una fluorangiografía de campo ultra amplio, pero no todos tienen este equipo, ¿no? Entonces, se puede pedir una fluorangiografía, pues, con los anillos de Ehrlich-Haus, que ya sabemos, con los diferentes 7 campos, pero no es exclusivo el solicitar una fluorangiografía de campo ultra amplio, puede ser con los anillos, nuevamente con las zonas de Ehrlich-Haus. Y, bueno, aparte, algo extra si utilizamos la fluorangiografía de campo ultraamplio para decir como tal que tiene mal pronóstico o que puede ser una variante isquémica, tiene que tener más del 45% de zona isquémica para que tenga más riesgo de neovascularización o que se vuelva isquémica, pero eso es exclusivamente en el campo ultraamplio. Y en cuanto a agudeza visual, obviamente en las de oclusión de vena central de la retina van a tener menos agudeza visual que en oclusión de rama,
Y sí, también hay diferencia en las dos. Obviamente tienen mayor visión las no isquémicas comparadas con las isquémicas. Ya, continúa. Gracias, doctora. Hablando un poco de epidemiología, es la segunda causa de baja visual después de la retinopatía diabética. La oclusión de rama va a ser más común que la oclusión de la vena central, una prevalencia de la oclusión de rama del 0.4% y oclusión de la vena central del 0.08%. La relación hombre-mujer es de 1 a 1, por lo cual no hay diferencia entre género, y pues sí va a haber un aumento en el riesgo en mayores de 60 años. También va a haber mayor riesgo de oclusión de rama venosa en asiáticos e hispanos. No hay diferencias en oclusión de vena central. Va a haber un mayor predictor de oclusión de rama de vena retiniana si tienen un ojo contralateral. O sea, si tuvo una oclusión en un ojo, es muy probable que tengan el otro ojo. En una oclusión de rama venosa, va a ser un riesgo del 10% en el otro ojo a los 3 años, y en oclusión de la vena central va a ser un riesgo del 3% en el otro ojo a 3 años. Hablando de acuerdo a este estudio de metaanálisis, aquí estudiaron la mortalidad asociada a oclusiones venosas. Por eso es importante un diagnóstico y tratamiento sistémico, ya que pues, se relaciona con muchas otras patologías: evento vascular cerebral, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica y pues como hablamos, principalmente la hipertensión. Factores de riesgo: edad, como dijimos, mayores de 60 años, ateroesclerosis, hipertensión arterial sistémica en un 48%, diabetes mellitus en un 5%, dislipidemias en un 20%, puede tener también trombofilia, glaucoma, un IMC aumentado en menores de 50 años, anticuerpos anticardiolipinas, lupus, Behçet, síndrome antifosfolípidos, hiperhomocisteinemia, variaciones anatómicas, el uso de anticonceptivos orales y diuréticos. Hablando ya del edema macular secundario a oclusión de rama venosa, aquí va a haber principalmente una interrupción del flujo venoso en un cruce arteriovenoso. En un 99% de los casos, la arteria va a cruzar sobre la vena. Esto apoya el hecho de que es una enfermedad arterial que posteriormente se vuelve venosa. En realidad, el problema es que la arteria pues, va a aplastar la vena, como vemos aquí en este caso, porque la hipertensión, las arterias sufren arterioesclerosis, o por la dislipidemia va a haber una aterosclerosis. La arteria y la vena comparten adventicia y hay una compresión del 33% del lumen de la vena por la arteria, y eso es normal. Pero si esta compresión aumenta, aquí es donde va a entrar la triada de Virchow, que ahorita la vamos a mencionar, que aquí va a haber una compresión que causa turbulencia del flujo, lo que provoca un trombo. Debido a esta interrupción del flujo hay una elevación de la presión venosa, que esto implica que hay una sobrecarga del drenaje colateral, que esto va a causar hemorragias intrarretinianas, más edema macular, más una isquemia macular. Y todo esto es el cuadro clínico de las oclusiones venosas. Y aquí pues podemos ver que es una arteria esclerosada que está comprimiendo a la vena. Hablando de la triada de Virchow, aquí principalmente va a haber un daño endotelial. Dos de las principales causas son la aterosclerosis, como ya mencionamos, por dislipidemia, y la arteriosclerosis por hipertensión, aunque también hay muchas enfermedades inflamatorias que pueden causar esta rigidez en las arterias. Como no hay un daño en la pared arterial, la exposición de la membrana basal del endotelio va a inducir una agregación plaquetaria, y esto va a alterar la dinámica del flujo sanguíneo causando turbulencia, lo cual lleva al punto número 2, que es la hipercoagulabilidad. Este puede estar causado por distintas entidades, enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, cáncer, trombofilias o fármacos como los anticonceptivos orales que mencionamos. Y por último va a haber una estasis venosa. En este caso, el flujo lento disminuye la exposición de las células endoteliales a las proteínas anticoagulantes que van a viajar por la sangre. Ahora, en cuanto al edema macular secundario, una oclusión de la vena central de la retina, aquí la oclusión del lumen de la vena central es directamente o proximal a la lámina cribosa, como mencionó la doctora. Y aquí hay que recordar que en la porción retrolaminar del nervio, la arteria central de la retina y la vena central de la retina van a ir paralelas, como está en esta porción, y van a dar unas colaterales justo antes de perforar la lámina cribosa. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esta oclusión?
va a aumentar la presión intraocular. Esto va a hacer que la lámina cribosa se haga, digamos, hacia atrás, y eso puede atrapar a la vena central de la retina. Un ejemplo podría ser en un glaucoma primario de ángulo abierto. También va a haber arteriosclerosis de la arteria central de la retina, y esto puede comprimir a la vena, o puede haber una inflamación de la vena, como enfermedades inflamatorias. Y entonces, al igual que en la oclusión de rama, va a haber elevación de la presión venosa, que esto va a llevar a una sobrecarga del drenaje colateral, y esto nos va a ocasionar hemorragias intrarretinianas, más edema macular, más isquemia macular. Hablando un poco de la fisiopatología del edema macular, tenemos que, pues van a ser varias causas. Cambios metabólicos, puede ser por diabetes mellitus, que aquí va a actuar la aldosa reductasa y se van a afectar la barrera hematorretiniana externa e interna. Pausa También puede aquí, ser- nada más para recordarles a todos en las barreras hematorretinianas, porque se van a estar hablando bastante, pues tenemos la interna y la externa. La interna está compuesta por células endoteliales vasculares y por la sonula occludens. La barrera hematorretiniana externa por células epiteliales del epitelio pigmentario. Entonces, o sea, para que haga la distinción entre la interna y la externa, porque van a estar repitiendo próximamente mucho de estas barreras. Gracias, doctora. Como isquemia, pueden ser por oclusiones. Aquí se va a afectar predominantemente la barrera hematorretiniana interna por una hipoperfusión capilar, y en casos de algo sistémico, por ejemplo, una vasculitis, se va a afectar también la barrera hematorretiniana, pero en este caso la externa, por una hipoperfusión de la coroides, y aquí es donde vamos a ver un desprendimiento de retina seroso. También puede ser por fuerzas hidrostáticas, que van a ser igual por oclusiones, va a aumentar la presión intravascular y hay falla de ambas barreras hematorretinianas. También puede ser por inflamación, que esta va a estar mediado por prostaglandinas, activación del endotelio, ruptura de la barrera hematorretiniana interna e externa de igual manera. Puede ser también por toxicidad, en este caso farmacológica. Va a ocurrir también una isquemia, un edema citotóxico e inflamación de las células de Müller. Vamos a hablar un poquito de ellas. Y también puede ser por fuerzas mecánicas, como una membrana epirretiniana o un síndrome de tracción vitreomacular. Entonces, tenemos que el edema puede estar en el espacio extracelular o intracelular. En el extracelular también se conoce como vasogénico. En este caso hay una ruptura de la barrera hematorretiniana externa. El líquido se va a acumular predominantemente en el espacio subretiniano y va a haber ruptura de la barrera hematorretiniana interna. El líquido se va a acumular en la capa de Henle, que es en la plexiforme externa, y en la capa nuclear interna. El edema también puede ser intracelular, que también se conoce como citotóxico, y aquí va a ser particularmente la retina, se va a acumular en las células de Müller, y esto contribuye a la neurodegeneración. En la fisiopatología del edema macular extracelular, la célula endotelial va a jugar un papel muy importante. Este líquido va a pasar a través de la disfunción de las uniones estrechas o sonula occludens, como menciona la doctora. Estas uniones están formadas por las proteínas ocludina, claudina y SO1. Aquí tanto el factor de crecimiento endotelial vascular como las citocinas juegan un papel muy importante. El factor de crecimiento endotelial vascular igual causa un aumento en la fosforilación de la SO1, que es parte de la sonula occludens, y esto va a permitir una apertura de la unión estrecha, y el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina proinflamatoria, va a causar que haya una disminución en la síntesis de SO1. Por otra parte también, los factores de crecimiento como el factor de, factor de crecimiento endotelial igual, beta, va a aumentar la capacidad de transporte transcelular del líquido de la vasculatura hacia el intersticio, y finalmente por la isquemia se va a generar toxicidad, como ejemplo potasio, y factores apoptósicos que hacen que haya pérdida de las células endoteliales. Luego, el papel del factor de crecimiento endotelial vascular es muy importante porque es uno de los pilares del tratamiento, como vamos a ver a continuación. Va a haber una vía que se llama la vía del factor inducible por hipoxia, que es el H1F1 alfa. Este es un factor de transcripción que en condiciones normales está siendo ubiquitinizado todo el tiempo y degradado del proteosoma, pero en condiciones de hipoxia no va a estar degradado y se va a traslocar al núcleo, donde ahí va a abrir las regiones del ADN para regular a la alta del factor de crecimiento endotelial vascular, el factor placentario, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, angiopoietinas 1 y 2 y la eritropoietina, y todos estos pues van a ser factores proangiogénicos.
el factor de crecimiento endotelial vascular va a ser 50,000 veces más potente que la histamina para aumentar la permeabilidad vascular y tiene diferentes acciones. La primera sería el principal mitógeno de células endoteliales, activación de la vía de la PKC. También va a ser una expresión de activadores de plasminógeno, que esto va a llevar a una proteólisis para formación de capilares. También su acción es la expresión de integrinas alfa-1 beta-1 y alfa-2 beta-1, una expresión de ICAM y una fosforilación de la ocludina iso-1, y estas últimas tres van a causar la ruptura de la barrera hematorretiniana. En cuanto a la fisiopatología del edema macular intracelular, aquí la célula de Müller pues va a jugar un papel muy importante, ya que en primer lugar es una célula glial que va a abarcar todas las capas de la retina y por ende da soporte a todas las células de la retina. Y en segundo lugar, ya que va a actuar en la regulación del glutamato extracelular, del potasio extracelular y va a producir igual factor de crecimiento endotelial vascular, factor necrosis tumoral y MMPs. Proteinasas. Ok, sí, gracias. En cuanto a la homeostasis del glutamato, aquí hay que recordar que es un neurotransmisor excitador que en exceso va a ser neurotóxico. Aquí la célula de Müller va a absorber el exceso de glutamato producido por esas neuronas. Entonces aquí la célula de Müller tiene un potencial de membrana menos 80 milivoltios, que es un potencial muy electronegativo, lo cual quiere decir que la célula de Müller está muy polarizada. Entonces, para poder absorber el glutamato, la célula de Müller necesita este potencial muy electronegativo. Entonces, lo que ocurre en condiciones de hipoxia es que va a haber una disminución de síntesis de la sodio-potasio ATPasa, una despolarización de la célula de Müller, va a haber una disminución de la captación de glutamato por esta célula de Müller, y las consecuencias, pues son, consecuencia número 1, va a haber una falla en la producción de glutatión. El glutatión es un antioxidante muy importante en la retina porque esta está expuesta a mucho oxígeno, entonces es muy propensa a oxidarse y a mucha luz UV, y la célula de Müller es la encargada de producir glutatión a partir del glutamato. Otra consecuencia es el exceso de glutamato va a hacer que haya una despolarización, entonces esto quiere decir que es un neurotransmisor excitante. Y hay que recordar que la despolarización consta de la entrada de sodio y la salida de potasio. Esta salida de potasio genera un exceso de potasio extracelular, lo cual genera un estado de hiperexcitabilidad celular, y esto va a implicar que las células no puedan regresar a su potencial de reposo. El exceso de potasio extracelular es captado por la célula de Müller mediante los canales KIR. Entonces, cuando hay un inicio de la isquemia, se va a producir el factor de crecimiento endotelial vascular y citocinas proinflamatorias, y también hay una falla en el ciclo de glutamato. Entonces, como secuencia de esto, ya no va a haber expresión del gen KIR 4.1, por lo tanto ya no va a haber salida de potasio ni tampoco de agua. Y esto hace que la célula de Müller va a producir aún más el factor de crecimiento endotelial vascular y pues se perpetua pues un círculo vicioso, entonces vamos a producir siempre lo mismo. Ahora, síntomas como tal de oclusiones vasculares, puede ser a veces asintomáticos, una baja visual, anormalidades del campo visual, metamorfopsias y micropsia. ¿Qué micropsia? Es la distorsión sensorial de la visión con una alteración de la forma, o sea, dismorfopsia. Entonces los objetos los van a ver de tamaño inferior al que realmente son. Signos: va a haber una dilatación y tortuosidad vascular, hemorragias retinianas, manchas blanco-algodonosas, edema de nervio óptico, edema macular, neovascularización, isquemia macular, una hemorragia vítrea puede haber, un desprendimiento de retina traccional o un desprendimiento de retina seroso, y también puede haber un glaucoma neovascular. Pausa, aquí agregaría también un poquito Sí. que hay datos en etapas agudas y en etapas ya antiguas. Es decir, en etapa aguda sí se ven esas hemorragias pues intrarretinianas en punto, inflaman los exudados duros, blandos, la toxicidad vascular y esas dilataciones o incluso hemorragia vítrea, como menciona el doctor. Pero en una oclusión antigua se pueden ver ya nada más un envainamiento vascular o se pueden ver las colaterales, que no hay que confundirlas con los neovasos. Pueden verse vasos telangiectásicos o inclusive ya ver shunts, o sea, unos vasos ioptociliares. El flujo puede estar ya segmentado, puede haber incluso palidez del nervio óptico, la retina que se vea delgada. Muy frecuentemente, a veces nada más vemos que están los vasos atenuados, o sea, están muy delgaditos nada más,
puede haber inclusive ahí zonas de hiperplasia de PR, zona de PR moteado, o incluso zonas de atrofia de la retina interna. Entonces, a veces pues no vemos como los datos clásicos de una oclusión. Entonces, cuando sospechamos que tuvo algún evento vascular asociado, que sea hipertenso, cardiópata o algo así, hay que buscar también esos datos pues, de una oclusión antigua, ¿no? Y continuamos. Gracias, doctora. Como diagnóstico, pues el diagnóstico es principalmente clínico, lo vamos a ver en la agudeza visual y va a tener el paciente un efecto pupilar aferente relativo. También hay que hacer una gonioscopía, tomar la presión intraocular, una revisión fondo de ojo claramente, estudio de campos visuales, una fluorangiografía, un OCT, un angio-OCT y un ultrasonido cuando hay opacidad de medios, como por ejemplo catarata o hemorragia vítrea. Aquí recordarles, y esto es como una pregunta clásica, ¿cuándo es el tiempo para hacer una fluorangiografía? ¿Por qué no lo podemos hacer inicialmente? Porque sabemos que va a haber un fenómeno de bloqueo por todas esas hemorragias que hay. Entonces, se dice o la literatura sugiere esperarse al menos unos 3 meses o algo así para poder realmente hacer una fluorangiografía que sí realmente nos ayude, porque una VSR va a estar, por ejemplo, llena de hemorragias, ¿no? A lo mejor en una oclusión de rama no tan grande, pues sí se podía hacer un poco antes, pero sí considerar que desde un inicio no tiene ningún sentido pedir una fluorangiografía cuando está llena de hemorragias porque va a bloquear toda esa imagen, ¿vale? Gracias, doctora. Unas cuantas perlas en el diagnóstico y en el pronóstico de las oclusiones. Siempre hay que diferenciar si va a ser una oclusión de la vena central de la retina o una oclusión de la rama. Hay que evaluar si hay o no un edema macular. Hay que ver también el grado de isquemia retiniana y pues ver, es también importante si hay una neovascularización retiniana o iridiana. De oclusión de rama venosa, aquí en el cruce arteriovenoso por engrosamiento de la pared arterial va a comprimir la vena al compartir una cubierta adventicia. 10% van a ser bilaterales. La principal causa de baja visual es un edema macular en un 90%, hemorragia vítrea en un 4% y un desprendimiento de retina seroso en un 20%. También 60% va a ser superotemporal, 30% inferotemporal y 10% nasal, ya sea en la porción inferior o superior. Va a ser el grado mayor. Aquí, ¿por qué superotemporal? Porque se dice que en esta zona hay más cruces arteriovenosos. ¿Por qué la nasal es mucho menos frecuente? Más que nada porque puede estar subdiagnosticada. En la zona nasal puede ser que el paciente no lo note, no se dé cuenta y por eso está infradiagnosticada, ¿vale? Gracias, doctora. En un grado mayor, en un cuadrante completo y menor, solo en una vénula a nivel macular. Tenemos aquí una imagen del fondo de ojo. La primera es un fondo de ojo, la segunda es una fluorangiografía en la que estamos viendo una oclusión, claramente, en esta zona. También puede haber neovascularización retiniana o del nervio óptico en un 36%, una rubiosis iridis en un 2% en una oclusión de rama y 25% en la oclusión de la vena central. En oclusión de la vena central de la retina, esta va a ser una oclusión a nivel de nervio óptico principalmente, ya sea en lámina cribosa o en la región posterior. De igual manera aquí podemos ver. Y va a haber un signo característico que es Blood and Thunder, que aquí las venas van a estar tortuosas y dilatadas. Va a haber hemorragias en flama y exudados algodonosos. Ahora hablando un poquito del tratamiento, la doctora va a hablar más a fondo. Vamos a mencionar nada más. De la oclusión de la vena central de la retina, digamos el gold standard son los anti-VEGF para el tratamiento del edema macular. También puede hacerse fotocoagulación si es que hay neovasos, también tratamiento con esteroides y se puede realizar vitrectomía en desprendimiento de retina o en hemorragia vítrea. Aquí ya está abandonado el uso de una incisión relajante nervio óptico y canalización de vena retiniana con activador tisular plasminógeno. De acuerdo a varios estudios. Perdón, pausa en la Sí. diapositiva previa. Recordarles y hacerles énfasis a todos los residentes, la fotocoagulación es únicamente en caso de que se corrobore neovascularización. Es decir, si no vemos neovasos o no vemos rubiosis iridis, no debemos de dar láser. ¿Por qué? Porque al final de cuentas provocamos quemaduras, el láser quema. Entonces, ya está establecido en estudios actuales que si nosotros quemamos la retina, con un láser, ahora sí que en Avanti desde antes de que haya neovascularización, lo único que vamos a provocar es que no haya una reperfusión, impedimos la reperfusión y la formación de vasos colaterales que le ayude un poco a reperfundir a la retina. Entonces ya se sabe que está como prohibido o no se sugiere
que se le da láser desde etapas iniciales a menos de que se corrobore que haya neovasos, a menos de que el paciente esté como lejísimos, sea de escasos recursos, que sepa uno que nunca va a regresar, pues es cuando se pudiera considerar, ¿no? Pero si no, de primera instancia no se debe de dar láser, si no nosotros evitamos que haya una reperfusión adecuada, ¿vale? Gracias, doctora. Continuando, de acuerdo a varios estudios multicéntricos que se han realizado, uno sería el Bravo, que aprueba ranibizumab en dosis de 0.3 miligramos, 0.5 miligramos y en placebo. El Cruz, que va a ser ranibizumab también en oclusión de la vena central, 0.3 miligramos, 0.5 miligramos o en pacientes que fueron placebo. El Horizon, que va a ser ranibizumab en oclusión de la vena de rama, que va a ser el Bravo, y oclusión de la vena central de la retina en el Cruz. O sea, es decir, el Bravo aprobó, no aprobó, pero sugirió que hay un mejor efecto con el ranibizumab en oclusión de rama, el Cruz para vena central de la retina. Gracias. Hay otro que es el Vibrant, que es el aflibercept. Se compara contra el láser en oclusión de rama. El Copernicus, el aflibercept en oclusión de vena central de la retina, que aquí 56% de los pacientes ganaron 15 letras contra 12% de los pacientes que solo fueron placebo. Aquí se administraba 2 miligramos cada 4 semanas. El estudio Galileo, que es el aflibercept en oclusión de la vena central de la retina, y aquí 56% ganaron 14 letras contra 11% de placebo que no se les dio nada. Otro que es el SCORE-2, que aquí es el aflibercept contra el bevacizumab en oclusión de vena central de la retina, y digamos que se concluyó que el bevacizumab no es inferior a aflibercept a los 6 meses. Y el estudio CRAVE, que ranibizumab contra el bevacizumab en ambas oclusiones, tanto de rama como de vena central. También aquí tenemos que dando tratamiento de bevacizumab de 1.25 miligramos, un mes posterior, la agudeza visual va a mejorar de un 20/200 a 20/25 y pues el edema macular va a disminuir. En el estudio LIVO, aquí también es una agudeza visual de 20/32 a 20/400. También mediante el OCT vamos a medir el grosor digamos, del edema macular. Aquí se utilizó el ranibizumab, el aflibercept y el bevacizumab. O sea, aquí lo que hizo el estudio LIVO fue, los pacientes fueron de agudezas visuales de 20/30 a 20/400, se consideró como aumento de grosor macular de más de 300 picras y se compararon los 3 antiangiogénicos diferentes y se lo llevaron incluso a 100 semanas. Eso es lo que hizo el estudio LIVO. Ok. Y digamos como resultados, aquí tenemos que tanto los 3, digamos, antiangiogénicos van a mejorar la agudeza visual, mejor corregida, también el grosor macular mediante OCT, y simplemente lo que se concluyó es que la aflibercept no va a ser inferior a ranibizumab, ni el bevacizumab tampoco va a ser inferior a ranibizumab. Lo único es que la aflibercept va a tener un menor número de aplicaciones, de inyecciones intravítreas. En cuanto al tratamiento de esteroides, aquí tenemos el SCORE-1 y Geneva. Aquí el COMRED, utilizando las guías europeas, se observó una eficacia similar para ranibizumab y el implante de dexametasona intravitro en los meses 1 y 2. Sin embargo, el ranibizumab mantuvo su eficacia durante todo el estudio, mientras que la dexametasona disminuyó a partir del mes número 3 en adelante. La principal limitación del estudio fue que los pacientes con dexametasona recibieron solo un tratamiento durante los 6 meses del estudio. En la práctica clínica puede ser necesario repetir el tratamiento con dexametasona antes de los 6 meses. Y los hallazgos de seguridad fueron similares a los informados anteriormente, o sea, en cuanto a cada diferente tipo de antiangiogénico y el implante de dexametasona. O sea, es decir, con esta diapositiva se quiere amplificar que el SCORE-1 fue el que evaluó el acetato de triamcinolona versus el láser. Y se vio que en oclusión de rama venosa puede incluso aplicarse el láser y sí tiene buena ganancia, ¿no? En oclusión de vena central a la retina, sí me fue mucho mejor el acetona de triamcinolona, sin embargo, pues tuvieron efectos adversos como la formación de catarata y aumento de la presión intraocular. Ahora, el estudio de Geneva fue el que aprobó como tal la dexametasona para el uso en oclusiones
Y pues, ¿qué es lo que probó? Que sí reduce el riesgo de pérdida visual e incluso sí mejora, acelera la mejoría visual. Se probó con .7 y con .35 y la diferencia fue que realmente los dos sí lograron pues ganancias en cuanto a grosor macular y en cuanto a visión. Y el COMRADE comparó la dexametasona contra ranibizumab, pero como menciona el doctor, o sea, al mes tuvieron una eficacia similar. El problema fue que la eficacia se mantuvo con el ranibizumab porque se siguió aplicando antiangiogénico. Y en la dexametasona, ya a los 13, a los 6 meses, ya no hubo esa misma eficacia porque no se volvió a aplicar ni otro antiangiogénico ni otro implante. Entonces, no se, a pesar de que la dexametasona actúe como 4 o 6 meses, se sabe que como tal fue esa gran limitación del COMRADE de que solo se aplicó una dosis de dexametasona y ya de ahí no se volvió a aplicar más nada. Muchas gracias, doctora. Otro tratamiento sería la terapia láser, que aquí es para edema ocular, en oclusión de rama y oclusión de venosa, pero que quedamos que más que nada cuando hubiera neovascularización. La fotocoagulación va a mejorar 2 líneas contra pacientes que fueron placebo. La fotocoagulación macular, edema macular, mácula perfundida, una agudeza visual peor o igual a 20/40, y en una fotocoagulación más sectorial es cuando haya neovascularización o una hemorragia vítrea. Pero quedamos que el tratamiento ideal para esto sería el factor de crecimiento endotelial vascular, y esto pues puede ser, digamos, la terapia láser solo en pacientes que no sean candidatos a la terapia con anti-VEGF. Entonces, hay otro estudio que es el de oclusión de la vena central. Este va a concluir que el láser para edema macular en oclusión de la vena central de la retina no va a modificar la progresión, por lo tanto no está indicado principalmente. Y en oclusión también va a haber en presencia de neovascularización retiniana o de iris, va a estar indicada la fotocoagulación per retina, como pues ya hemos ido mencionando, más que nada neovascularización. O sea, ojo, diferencia, láser para tratar edema no es igual, o sea, el de parrilla no es igual a láser para fotocoagulación cuando hay neovascularización. Entonces concluyen que el láser para edema no modifica la progresión en oclusión de vena central de la retina y no está indicado, que no es lo mismo que dar una panfotocoagulación ante la presencia de neovascularización. Gracias, doctora. También hay otro estudio que es el Centera, que realmente habla de la mejoría clínica funcional y anatómica con el régimen de tratar y extender. Aquí la mayoría de los pacientes alcanzaron intervalos de aplicación mayores o iguales a 8 semanas. Entonces, ya para terminar, es muy importante el manejo sistémico, ya que dijimos que las causas de las oclusiones vasculares era tanto la edad como las enfermedades sistémicas, como hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus. Entonces, hay que tener un importante control sistémico de los pacientes, no solo, digamos, del ojo. Y el seguimiento principalmente sería mensual, los primeros 6 meses, mientras sigamos los tratamientos para ir evaluando la progresión y el resultado y sobre todo la mejoría de la agudeza visual, tanto con los estudios de fluorangiografía y OCT. Y eso sería todo de mi parte. Ahora continuará mi compañero, el doctor David. David. Listo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Antonio. Y por supuesto, doctora Jennifer Trenado, por su tiempo y estar aquí con nosotros. Por una dinámica diferente y con el permiso de doctor Antonio, me voy a exponer mi parte en inglés para ustedes pueden practicar su terminología oftalmológica en inglés cuando se van a los congresos internacionales. Entonces, so today's study comes out of the Journal of Graft Clinical and Experimental Ophthalmology. It was published in Germany and conducted in a hospital in Milan, Italy. The topic today is simultaneous intravitreal dexamethasone and elfibrocept for refractory macular edema secondary to retinal venous occlusion. So this study will corroborate basically what my compañero Dr. Trenado just explained in a clinical setting. Next slide. So the purpose of the study has 2 purposes. The first is to assess the functional and anatomical outcomes of concurrent administration of anti-angiogenic injections with dexamethasone implants in patients with macular edema, which is secondary to retinal venous occlusions.
These patients are patients that were refractory to each of the following drugs previously administered, monotherapy. So basically were treated either with anti-angiogenic or dexamethasone and with no results. The secondary outcome is to see how many treatments were required in the 12-month follow-up, and to check the safety of this combination of treatments. Next slide. So this is a prospective interventional case series of consecutive patients with refractory, like as mentioned, refractory macular edema secondary to retinal venous occlusion that were followed over a year. Here, pause, please. Well, a refractory macular edema we have like a Mexican consensus, and that we say that is refractory when we apply 3 doses of the anti-VEGF. One dose, then the next one at the 4 or 6 weeks after, and the third one 4 or 6 weeks after. After the 3 doses, if we don't get the diminution of more than 100 microns in the macular thickness, or more, we don't gain more than 5 letters, we say that those patients are refractory. Okay. Perfect. This is only a Mexican consensus. We don't have still yet, we haven't established formal meaning of refractory. Okay, thank you for that. Okay, so these patients were recruited to the study between 2016 and 2017 in the service of retina in the Department of Ophthalmology in San Rafael Hospital in Milan, Italy. Next slide. Okay, so to start, so 1 injection of Elcivicept was followed by a dexamethasone implant on the same day in each patient recruited to the study. The patients that were retreated with another injection was driven by the persistence of macular edema based on the thickness of the retina on OCT at least 4 months after the combined therapy. So the central retinal thickness and best correlated visual acuity and intraocular pressure were all collected, and 1 month collected after a month after treatment, and after that 2 months until the end of the follow-up, which was 12 months in total. Next slide. So in this study, the inclusion criteria, all patients were at least 18 years old. They had confirmed diagnoses of retinal venous occlusion using angiography. And like we mentioned, they have refractory macular edema secondary to retinal venous occlusion, and had received at least 5 anti-angiogenic injections and 1 dexamethasone implant without any improvement in their edema. So refractory macular edema is defined by, like the doctor said, persistence of either intraretinal or subretinal fluid on the optic coherence, OCT, 1 month after injections and 4 months after dexamethasone for the purpose of this study. Next slide. So patients that weren't included in the study were patients that had diagnoses of uncontrolled glaucoma, which is progressive visual field defects despite intraocular pressure therapy with pharmacological treatment, patients that had previous vitrectomies, patients that had received photocoagulation less than 4 months before enrolling in the study, as well as patients who had any type of intraocular surgery performed less than 6 months prior to their retinal venous occlusion, and any patients that had any significant medial opacity, whether that be in the lens or the cornea, that would prevent a good quality fundus exam and OCT. Next slide. So each patient underwent a complete ophthalmologic exam at diagnosis of the retinal venous occlusion. In the study, they collected best corrective visual acuity, assessed on standard early treatment diabetic retinopathy study charts, a slit lamp biomicroscopy, intraocular pressure was taken with Goldman applanation tonometry, and like we said, a dilated fundus evaluation, either
using clinical photo or a slit lamp, as well as fundus fluorescein angiography was performed only on the at first presentation, and OCT were repeated at each follow-up visit. Next slide. So patients were evaluated at baseline on the first day of combined treatment and 1 month after their injection, and every 2 months for the 12-month period of the study. The OCT that was used for diagnoses and to evaluate the efficacy of the treatment was a 19 horizontal line OCT centered at the fovea to measure the central retinal thickness. And the central retinal thickness is defined as the distance between the inner limiting membrane and retinal pigment epithelium in the central 1 millimeter diameter circle of the map. Next slide. So, patient characteristics. In this study, there were 30 eyes of 30 Caucasian patients. Most of those in this study were female, 63%, with a mean age of 55 years, plus or minus 12 years, with a mean age range of 27 to 70 years old. 24 eyes, 8% were pseudophakic, and six of the eyes, 20% were phakic. At baseline, 63% of the eyes represented with branch retinal venous occlusions, and the rest, 36%, featured central retinal venous occlusion. Of those patients, 46.7% received peripheral retinal laser photocoagulation at least 4 months before enrollment as per the inclusion criterion. And the mean duration of retinal venous occlusion before the first combined treatment was 25 plus or minus 5 months. All patients in this study presented with macular edema at onset of retinal venous occlusion that wasn't attributed to any other of the mentioned other causes of macular edema. So before entering the study, the patients underwent 6.8 plus or minus 1.4, so 6 or 7 anti-angiogenic injections and or 1 to 2 dexamethasone injections that were administered as monotherapy, but without any results. El pecho tiene esquema, man. Next slide. Okay, so at baseline, the central macular thickness or sentinel retinal thickness was 578.3 micrometers, which reduced to 324, with a mean of 324 from the first month of combined treatment. So the average reduction was about 254 micrometers in retinal thickness. And the CRT, the central retinal thickness, was 416 micros at 3 months and 352 at 12 months, with statistically significant reduction with respect to the baseline value. So as you can see, as the months went on, this treatment is very effective, at least in this patient body. Here we have an image to corroborate these results. So the first line, A, we have an OCT with macular edema secondary to retinal venous occlusion. After different treatments, as you can see, still persists. In the second, no, the first image is a naive patient. The naive patient hadn't any treatment before. Oh yeah. Oh, my bad. Sorry about that. Okay, yeah. The first one is retinal venous occlusion onset treatment naive macular edema. The second line is performed after 1 intravitreal injection. The third is performed after a dexamethasone injection. So those are monotherapy. And D is performed after the concurrent administration of both anti-VEGF and dexamethasone. So as we can see, if we compare the first 3 to the fourth, the results are very obvious. And the final one, F, is the OCT is performed after combined treatment, after the second treatment of
anti-VEGF and dexamethasone in patients that required a secondary doses. So the patients that were retreated were 20% in this study experienced slight macular edema recurrence after 1 month, according to the OCT follow-up. 43% of those patients presented with a recurrent macular edema at the third month visit and received a second combined treatment after a mean of 5 months. The secondary injection was effective in reducing the central macular thickness in these 13 patients. The thickness was an average of 439 micros before the second treatment, which reduced down to 267.6 micros at first month and 307.6 micros at 3 months. None of the eyes received more than 2 combined treatments in the study, and 66%, 2/3, showed no macular edema at the end of 12 months follow-up. So in terms of visual acuity, this is something that is not, well, okay. Well, the visual acuity at baseline for the average of these patients was 20/100 at first month, which reduced down to 20/80 at 3 months. In those 13 patients who received the second injection, they started off with a visual acuity of 21/50 before the retreatment, which improved to 20/100 after the first month and 20/80 at 3 months. So the mean corrected visual acuity was 20/50 at the end of 12-month examination. So you do see a huge improvement, but not perfect. Intraocular pressure was used to evaluate the safety profile of this treatment. So the mean intraocular pressure in this group was 50 millimeters of mercury at baseline. After the first follow-up was 16 millimeters of mercury. One patient of the 30 eyes developed intraocular pressure higher than 21 millimeters of mercury after the first month of after the first injection, which was treated with topical intraocular pressure lowering medications. Hi, sorry, I had a bit of an issue with my. Okay. So there was no laser or surgical treatment was needed for any of these patients to control their intraocular pressure, as well as no significant change in the lens status at the end of the follow-up, and there were no systemic side effects recorded during the study in any of the patients. So this combination of therapy has a very good safy profile. Here, Paz, as you said, it has a good safety profile because if we have a glaucoma patient, it's not mandatory to avoid using the dexamethasone implant. As you can see, it's well managed with intraocular with topical medication. It's well managed, and here, for example, they didn't need any surgical treatment or any laser or anything more than the drops to control the intraocular pressure, because sometimes the glaucoma patients have like that. The glaucoma doctors, have that issue or that they ask themselves if they can use dexamethasone. So yes, it's known that it has a good safety profile. Thank you, Doctor. Next slide. So to conclude the final results of this study, so in the eyes with macular edema secondary to retinal venous occlusion that were unresponsive to either monotherapy with anti-angiogenic injections, combined with therapy stimulated aflibercept and dexamethasone was found to be effective in resolving the macular edema as opposed to monotherapy. Early combined treatment in the course of the disease might lead to better functional outcomes. So basically early diagnosis, early treatment in these cases with the double therapy as opposed to the monotherapy
The therapeutic guidelines for macular edema secondary to retinal venous occlusion are recommended as a first-line approach based on intravitreal injections or anti-vascular endothelial growth factor alone. Anti-VEGF molecules have shown efficacy in restoring visual function and macular morphology in long-term follow-up. So that's best corrected visual acuity and central retinal thickness. And sustained release steroid drugs, the dexamethasone implant, also represent a valid alternative, both as a first-line or second-line approach for macular edema in these cases of RVO. Next slide. La importancia, creo que ya es la última, ¿verdad? Sí. Y ya es la última. La importancia de este estudio es más que nada para, pues, determinar que no hay tantos estudios en los que utilizan terapia combinada en pacientes naïf, porque se ha utilizado dexametasona en pacientes ya refractarios o en pacientes, pues, recurrentes. Entonces, lo utilizamos como base en el Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas para nosotros plantear nuestro protocolo de investigación, que es, pues, lo que se trata. Intentaré ser breve con la charla, porque los doctores hicieron un muy buen trabajo explicando pues la enfermedad y su fisiopatología. Ahí se puede ver mi pantalla. Sí. Sí, Ok, entonces, ¿qué hicimos en el Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas? Pues comparamos como tal la respuesta del edema macular en oclusiones venosas, comparando a aflibercept, como también en este estudio, y aflibercept más el implante de dexametasona en un estudio de la vida real, todos en pacientes naïf. Entonces, como sabemos, o como ya mencionaron los doctores, pues la oclusión de vena retiniana es la segunda retinopatía más común después de la retinopatía diabética, con una incidencia del 0.1 a 0.3 para oclusiones de vena central a la retina y de 0.4 a 2.7 para oclusiones de rama. El motivo más frecuente de consulta en estos pacientes es la baja visual. ¿Por qué la baja visual? Por el edema macular. El edema macular está en más del 20% de los casos, incluso el doctor Trenado mencionó ahí que estaba presente hasta el 90% de los casos. Entonces, ¿por qué nos van a visitar? Por la baja visual, ¿vale? Por secundaria al edema macular per se. Un poco nada más repitiendo lo que dijo el doctor Ternado, en la oclusión de rama venosa, que hay una interrupción del flujo venoso en el cruce arteriovenoso, y como tal, pues sabemos que pues es primariamente una enfermedad arterial que después se convierte venosa, es decir, pues la arteria y la vena, como comparten una adventicia, cuando hay mayor compresión del 33%, que es lo normal, hay mayor compresión de esto, alteran el lumen, hay altera la arteria de Virchow, que está compuesta por la presencia de un daño endotelial, hipercoagulabilidad y una estasis venosa. En la oclusión de vena central a la retina, pues como mencionó el doctor Trenado, hay una oclusión a nivel de la lámina cribosa o proximal, en el que pues el aumento de la presión intraocular, la aterosclerosis o la arteriosclerosis de la arteria central a la retina pueden comprimir a la vena o incluso puede haber inflamaciones en esta zona que conllevan a aumentar la presión venosa, provocando una sobrecarga de drenaje colateral y conllevando a pues todas como tal las hemorragias, el edema macular, la isquemia macular. Esto, pues la verdad lo explicó muy bonito el doctor Ternado, nada más es un repasito. Entonces, el edema macular, pues secundario, ya vimos que es causado por muchos factores que actúan en conjunto. Entonces, todos estos factores dificultan mucho el manejo. Al ocurrir esta oclusión, pues como vimos, hay un aumento de la presión hidrostática. Esto genera fuga vascular del líquido y de lipoproteínas y de sangre. Además, quedamos en que se produce un daño al endotelio vascular venoso y una hipoxia. ¿Por qué? Por el lentecimiento del flujo arteriolar. Esto va a conducir a que aumente la producción del factor de crecimiento vascular endotelial, y ya quedamos que el factor de crecimiento vascular endotelial fue un papel muy importante como catalizador del edema. Sin embargo, también se liberan mediadores proinflamatorios que perpetúan todo este ciclo vicioso que provocan mayor fuga y daño al endotelio. Entonces, los fármacos que ya sabemos, como ya mencionaron también los multidisciplinarios. Mejor me compré otro. Ahí sí pueden mutear al quien sea que está hablando, por favor. Gracias. En tu micrófono. ¿En serio? Ahí tengo una cosita like. ¿No pueden mutearlo ustedes directamente? No, es que no soy como tal el... ¿No son administradores? No. Si no, escríbanle un mensajito a su compañera, por favor.
Entonces, los fármacos antiangiogénicos, como ya mencionaron previamente en todos los No puedes multicéntricos, olvidar todo lo más que ha comido, por no, ejemplo. porfa, sí, escríbanle o He llámenle a su comido bien. compañera. ¿Sigue yendo aquí? ¿Cómo no vas a saber? No, entonces no. Pero yo creo que al principio de año como que ya pagado. ¿Qué pasa? Porque ahí ni siquiera podemos continuar. O sea, o habla la compañera o hablo yo. No, es por sí. Ah, sí, perdón. Está obligado ahí. Pues no sé si va, no creo. Recuerda que cuando esté en Santa Mónica en la tarde y en la mañana la llevo. Ah, Se levantaba temprano, iba a clase, se haría aquí. Y yo, una hamburguesa. Hola. Me dijo, estamos comiendo muy mal. Sí, Y sí. yo, no, yo estoy comiendo bien rico. Ya, doctora, ya lo apagó. Entonces ahí, porfa, para que tengan cuidado no solo conmigo, sino cuánto tiempo se tomó la compañera hablando en público. Entonces, porfa, ahí para que chequen administradores a mutearles el micrófono. Entonces, como quedamos, o como ya explicaron, a lo largo de todos los estudios multicéntricos ya se ha probado la efectividad de los antiangiogénicos para el edema macular. El ranibizumab, ¿cómo actúa? Les recuerdo, residentes. Funciona como es un anticuerpo monoclonal que actúa contra el factor de crecimiento vascular tipo A. Sin embargo, la aflibercept difiere un poquito, actúa como señuelo para diferentes isoformas, tanto del VEGF-A como el VEGF-beta, y también para el factor de crecimiento placentario. Entonces, los esteroides también pues poseen propiedades antiinflamatorias potentes porque son esteroides, pero también inhiben la síntesis del VEGF, o sea, sí tienen una función inhibiendo el VEGF. Y también inhiben citocinas proinflamatorias como el ICAM-1, que se mencionó en la fisiopatología, el TNF-alfa y la interleucina 1 y 6, que son también súper importantísimas en la inflamación. También van a aumentar los niveles de moléculas antiinflamatorias como la interleucina 10 y la adenosina. Reducen también la migración de células inflamatorias y algo extra, estabilizan las sononocludes de las células endoteliales, que dijimos que estas eran pues las que formaban la parte de la barrera hematorretiniana interna. Entonces, estabilizan la barrera hematorretiniana interna. Todas estas son las funciones de los esteroides. Entonces, como tal, el implante de dexametasona ofrece aparte una ventaja de una liberación lenta y provocada del medicamento, y hay estudios, incluso los que menciono aquí abajo, el de Park, que mediante angio-CT se ha demostrado que los esteroides también pueden aumentar la reperfusión vascular en los plexos y también de la capilares. Como tal, tenemos dos fases, una etapa aguda inicial del edema macular y una etapa crónica. En la etapa aguda ya vimos que hay aumento del VEGF, o sea, niveles altos del VEGF. Entonces, se teoriza la posibilidad que pues en estas etapas iniciales sí va a haber como tal una buena respuesta a los anti-VEGF porque es el mecanismo principal. También pues va a haber una alteración de la homeostasis vascular con el aumento de la presión hidrostática, con subsecuente fuga capilar, de acuerdo con la ley de Starling, que ya la sabemos. Entonces, los pacientes van a responder bien, o ya sea con antiangiogénico solo o con una terapia combinada. Pero, ¿qué es lo que pasa en etapas crónicas? En etapas crónicas, ya la barrera hematorretiniana interna, que me he cansado de decirles cuál es, ya fue alterada por la enfermedad de base. Entonces, pues ya como tal existe una condición que perpetúa una liberación continua de otros mediadores proinflamatorios que no solo es el VEGF, dando lugar a la teoría o a la hipótesis de que los esteroides también van a actuar, pues, o sea, nos van a ayudar tanto a corto como a largo plazo y que inclusive van a contribuir a que haya una menor alteración y remodelación de las barreras hematorretiniana interna y pueden también ayudar a que exista una menor cantidad de inyecciones antiangiogénicas extras. Entonces, pues sí se han incluso realizado estudios midiendo el VEGF en el humor acuoso en las oclusiones y se determinó que un tercio sí hay una elevación del VEGF, pero también hay elevación de la interleucina 1, de la 6, de la 8 y del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, todo esto que nos dice que no solo es una molécula la encargada de toda la fisiopatología, ya vimos que hay muchas involucradas en la producción del edema macular.
Y como mencionó el doctor también en el estudio, pues se sabe, en el 2014 Broadhead, este autor, comprobó que hay pues incluso pacientes que respondieron bien y después se volvían refractarios para degeneración macular relacionada a la edad. En el 2016 el autor Bagrami también lo demostró para edema macular diabético. Wolf lo demostró en 2016 para oclusiones. O sea, es una gran problemática que haya pacientes que creamos que era respondedor y no respondedor. Respondedor se le da 3 dosis de antiangiogénico en México, es el consenso, y si mejora, no respondedores que se le den 3 dosis y no mejore. Entonces, hay pacientes que responden y están respondiendo bien y después recurren o se vuelven refractarios, o sea, requieren de más inyecciones o recurren, ¿no? Entonces, ante un edema macular refractario recurrente, ¿qué opciones nos quedan? Pues tenemos 3: corticosteroides, terapia combinada, es decir, antiangiogénico más corticosteroide, o switch de un antiangiogénico a otro antiangiogénico. Esas son las 3 opciones que tenemos ante esta gran problemática. El estudio de RECHAIN, que fue una extensión de 4 años del Bravo, en el que se evaluó RANI para oclusión de rama venosa, pues este estudio demostró que el 50% de los pacientes ni siquiera resuelve el edema macular a los 4 años. Entonces, es una gran problemática que tenemos, pues, de los pacientes con edema macular secundario, ¿no? A oclusiones venosas. Es por eso que, pues, ya también se han estudiado los biomarcadores de buen pronóstico. Es decir, estos 3 biomarcadores se estudiaron específicamente en oclusiones. Hay otros biomarcadores para edema macular diabético, pero estos 3 se estudiaron para oclusiones, y ante la presencia de estos 3 biomarcadores es cuando podemos decidir empezar con un implante de dexametasona en pacientes desde un inicio. Pues son biomarcadores como tal de buen pronóstico. Se los voy a explicar un poquito, que es la presencia de la capa elipsoides íntegra, la presencia de líquido subretiniano y la ausencia de puntos hiperreflécticos intrarretinianos. La capa elipsoides, pues ahí está, ahora sí que como tal, está esta marcadita, es esta línea hiperrefléctica bonita, ese debe de estar íntegra. Y aunque esté íntegra, es un factor de buen pronóstico, un biomarcador de buen pronóstico. La presencia de líquido subretiniano, y aquí les voy a hacer como, bueno, les puse el ejemplito con colorcitos, porque luego me confunden mucho líquido subretiniano, líquido interretiniano y sub-EPR. El rojito, el que está entre las capas de la retina, compárenlo con la imagen de la izquierda, pues entra entre las capas, ese es intrarretiniano. El verde, ahí se ve subretiniano, es decir, miren la línea bien hiperrefléctica del EPR, y está encimita, ese es el subretiniano. Y el sub-EPR es el que está en azulito, vean la línea hiperrefléctica del EPR bien marcadísima, y está debajo ese líquido. Entonces, para que no confundan intrarretiniano con sub-EPR, ¿vale? Entonces, la presencia de líquido subretiniano también es un biomarcador de buen pronóstico, pero aquí, por ejemplo, en las imágenes de abajo podemos ver de la de la izquierda, la tomografía, se ve una elipsoides bonita, se ve íntegra, y la presencia de este líquido subretiniano, a comparación de la derecha, que sí tiene presencia de líquido subretiniano, que se ve con el asterisco, pero tiene una disrupción ahí grande de la elipsoides. Entonces, pues aquí ya el pronóstico no es igual por la disrupción de la elipsoides, que sabemos que pues es lo más importante como factor pronóstico visual. Ausencia de puntos hiperreflécticos interretinianos. En sí, estos puntos hiperreflécticos o foci hiperreflécticos como tal, todavía no se determina bien qué son ni para qué, ahora sí, como para qué, o sea, no. Pero de lo que se sabe es que representan lipoproteínas que se extravasan después de la ruptura de la barrera hematorretiniana interna, y se ha propuesto que representan microglia activada, ya que se determinó la presencia de un aumento de CD14 en el humor acuoso, y este CD14 pues es liberado por la microglia activada. Entonces, estos puntos hiperreflécticos, en resumen, son importantes marcadores de inflamación. Sí depende mucho del tamaño de estos puntos y del número de estos puntos, y que inclusive la presencia de estos sí se reduce ante el tratamiento con antiangiogénicos y con implantes de corticosteroides. Pero el biomarcador aquí es la ausencia de estos puntos hiperreflécticos, es un buen biomarcador ante la respuesta de un paciente naïf con el implante de dexametasona. Otro estudio publicado en el 2017 en la revista de Retina también nos determinó qué predictores, ahora sí que qué biomarcadores o qué predictores, no solo biomarcadores, nos dicen que un paciente puede ser refractario al tratamiento, refractario a los antiangiogénicos. Entonces analizaron 2 grupos, hicieron un grupo de 56 pacientes con refractarios al tratamiento y un grupo de
51 pacientes que respondieron bien. ¿Qué es lo que determinaron? Que la edad sí está más presente, o sea, mayor edad en los grupos refractarios al tratamiento. ¿Qué más? Importante, el retraso en el tratamiento de más de 3 meses, es decir, desde que el paciente se empieza a inyectar o empieza con la terapia, más de 3 meses sí hicieron una regresión multivariada para determinar la importancia del retraso en este tratamiento como factor para que el edema macular sea refractario. También que hay una menor distancia de la oclusión al nervio óptico. O sea, se debe de tomar en cuenta también que si la oclusión está también cercana a la mácula, pues el área isquémica va a sobreexpresar más el factor de crecimiento vascular endotelial y va a contribuir a su recurrencia. Entonces, sí que la oclusión sea cercana al nervio también va a contribuir. La presencia de mayor grosor macular central y la disrupción de la membrana limitante externa. ¿Por qué? Pues porque es considerado como una barrera dentro de la retina y pues es considerado como una región de adherencia celular entre las células de Müller, que quedamos cuál era su importancia, y la capa de los fotorreceptores. Otros predictores, a los 6 meses, porque esos previos fueron los 3 meses, a los 6 meses determinaron que otro predictor eran oclusiones no resueltas, la presencia de isquemia macular, mayor número de microneurismas y mayor áreas no perfundidas. A todo esto, y la importancia de este artículo, la importancia de entender toda esta parte, es que la persistencia y la recurrencia del edema macular va a conllevar a un daño irreversible de los fotorreceptores. Es decir, incluso aunque nosotros hagamos un switch, agreguemos más inyecciones, agreguemos corticosteroides, ya llegamos a un punto de no return, o sea, un punto de que si ya dañamos como tal las capas externas, ya no vamos a obtener los mismos resultados visuales, aunque los obtengamos anatómicos. O sea, disminuyamos el grosor macular central, disminuyamos el edema, se van a perder las capas externas, se va a perder la visión y es un punto de no return. Aquí les ejemplifico en esas tomografías para que observen bien la parte ahí súper centralita donde están esas líneas punteadas, cómo se encuentra la línea elipsoides. En la imagen B está muy bonita, está completita. En la imagen C se ven como tal disrupciones en parches, observen cómo se ven como esos, o sea, cortada esa línea de elipsoides. Y a diferencia de la última imagen de esta abajo, que sí no tiene edema, pero están perdidas completamente las capas externas, la elipsoides pues no tiene, ¿no? Entonces, súper importante tomar en cuenta que no debemos de esperar hasta que ya lleguemos a una etapa en la que ya haya pérdida completa de elipsoides para decir, ok, sí, entonces hay que hacer un switch o hay que ver cómo modificamos el tratamiento. O sea, no, tienen que quedarles claro que va a llegar a un punto de no return en que si ya hay daño a estas capas, no va a mejorar la visión a pesar de que sequemos esa mácula. Entonces, no debemos de llegar a esto. Es por eso que en el Hospital Militar, pues hicimos este estudio comparando tanto la agudeza visual como el grosor macular de 2 esquemas en pacientes naïf, aflibercept versus aflibercept más el implante dexametasona. Y bueno, fue un estudio de casos y controles prospectivo longitudinal de pacientes con oclusiones venosas de mayo de 2022 a noviembre de 2023, aprobado por el Comité de Bioética. Hicimos un examen oftalmológico completo, pre y post, toma de presión intraocular, toma de fotografía de fondo y también con el Optos, OCT con el NIDEC y también con el Spectralis, aunque sabemos que para las medidas debe de ser siempre el mismo tipo de OCT, entonces para las medidas solo comparamos con el Spectralis. Se evaluaron los pacientes a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y se les hizo una fluorangiografía ya cuando, o sea, nada más una fluorangiografía para determinar que sí, corroborar que sí era una oclusión venosa. Como criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de oclusión de vena central de la retina o de rama con un edema macular secundario confirmado por OCT. Para el análisis estadístico, pues se realizó una descripción de las características demográficas de los ojos seleccionados y las características descriptivas se presentaron como medias y desviaciones estándar, incluimos frecuencias y ciertos porcentajes, y se realizamos una prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la distribución de nuestros datos en ambos grupos. Sabemos que una P significativa menor a 0.05, los resultados de la agudeza visual se convirtieron al logaritmo de mínimo ángulo de resolución. Esto aquí, ojo, o sea, convertimos al logmar de Snellen al logmar para su análisis. En logmar, recordar que 0 es 20/20, entonces queremos menos logmar. Al tratarse de muestras que no siguieron una distribución normal, pues realizamos pruebas no paramétricas. En específico, realizamos una prueba de Wilcoxon para el cambio entre agudeza visual y grosor macular central y una Udemann-Whitney también para estas variables. Y pues todos los análisis los realizamos en SPSS.
Como tal de nuestros resultados, pues tuvimos 16 pacientes en el grupo experimental, es decir, antiangiogénico más dexametasona. ¿En qué momento aplicamos dexametasona? Primero le dejamos una dosis de antiangiogénico y ahí se modificó un poco entre la segunda y tercera dosis, aplicamos la dexametasona. Entonces, el control solamente tuvo sus 3 dosis de antiangiogénico como una carga. La edad promedio fue de 60 años para el experimental, para el control 67. Estos, ahorita los voy a retomar, nada más una idea de las agudezas visuales iniciales. El NOCMAR, 1.34 en la experimental, 1.27 control, es decir, homogénea. Un grosor macular central, 650 en la experimental, 502 en el control. Y una reducción, es decir, un final del experimental a 277 versus en el control a 355. Con una inyección número de inyecciones promedio después de la dosis de carga de 0.56 en el experimental y en el grupo control de 1.56. Ahora, en cuanto a estadística, utilizamos el análisis de Wilcoxon para comparar la agudeza visual previa y posterior. Y ya vimos aquí arriba a la izquierda, se ve que en los dos, sí la agudeza visual fue estadísticamente significativa para los dos grupos. Pero por esto es que realizamos una prueba de Mann-Whitney de muestras independientes para comparar como tal la diferencia entre la agudeza visual previa y posterior a estos dos tratamientos. No fue como tal significativa esta diferencia entre los dos, pero sí fue tendenciosa, se obtuvo una P de 0.069. ¿Qué nos dice esto? Volviendo a datos crudos, la agudeza visual pues inicial, quedamos en que el experimental fue de 1.34 y final de 0.67, es decir, hubo un cambio de 0.67 en logmar en el experimental comparado al control, que fue un logmar de 1.27 y quedó en 0.97, es decir, ahí nada más hubo una reducción ahí de 0.307. Casi se fueron al doble de mejoría de agudeza visual con el implante de dexametasona versus el grupo control. Ahora sí que para que sepan, las matemáticas son crudas, a veces cuando no logramos pues ser estadísticamente significativos es porque a veces nos falta muestra. Como solo fueran pues un número limitado de pacientes, a veces uno más, uno menos o dos más, dos menos, pueden hacer cambios. Por eso es que decimos que fue tendencioso, pero viendo datos crudos sí se notó como tal la diferencia entre el grupo experimental. Para el grosor macular central, pues también hicimos inicialmente un análisis de Wilcoxon para comparar el grosor macular central previo y posterior al tratamiento. Para los dos fue significativo, pero también hicimos un análisis con el Mann-Whitney para comparar la diferencia del grosor macular previo al posterior. En cuanto a esas diferencias, pues quedamos que en el grupo experimental se redujo de 650 a 277 micras, es decir, 372 micras en promedio, que para el grupo control, que fue de 502 a 355 micras, es decir, se redujo en promedio 147 micras. También con el análisis estadístico que realizamos aquí, sí fue significativo, fue 0.040 el análisis que hicimos de Mann-Whitney para el grupo de dexametasona. Entonces, sí, en este sí fue estadísticamente significativo en el corte de los 3 meses. Ahora, en el corte de los 6 meses, pues sí vimos esta reducción visible, pero como tal no fue estadísticamente significativo la diferencia entre estos dos grupos. ¿Por qué? Porque a los 6 meses todavía no concluimos algunos pacientes, todavía no logran llegar a los 6 meses todos. Entonces, pues la idea es que cuando concluyan todos los 6 meses, volver a correr este análisis, porque normalmente numéricamente los números crudos, pacientes más, pacientes menos, pacientes que quitamos, sí, pues nos varían un poquito ahí la significancia estadística. Y pues, como les mencionaba, el número de inyecciones requeridas después de la dosis de carga sí fue significativo para el grupo experimental con 0.56 en promedio comparado con el control de 1.56. Entonces, pues sí, en este sí fue estadísticamente significativo la diferencia entre los dos. Ahora, 2 de nuestros pacientes tuvimos sí una elevación de la presión intraocular que controlamos perfectamente con hipotensores tópicos, que como les mencionaba, es algo que asusta mucho a veces a los glaucomatólogos. En este estudio GeoDex, pues fue un estudio muy bonito que comparó inclusive blancos con latinos y con asiáticos. Los blancos se elevan en promedio, cuando usando los Surdex, 1.1 milímetros de mercurio de presión intraocular. Los latinos elevamos mucho más la presión intraocular, 5.4 milímetros de mercurio, y los asiáticos 4.3 milímetros de mercurio en promedio. Los latinos y los asiáticos, de acuerdo a este estudio, elevamos, o sea, el pico de elevación con los Surdex
fue a los 3 meses, comparado con la literatura y con la empresa, que dice que el pico es a las 8 semanas. Ellos reportaron que no había diferencia significativa entre poner un implante o ponerle otro después, o sea, no había diferencia en cuanto a la elevación de presión intraocular y tampoco había diferencia entre un paciente pseudopaco y áfaco o un paciente vitrectomizado. Algo súper importante y que recordar, que la dexametasona es menos lipofílica que el acetato de triamcinolona. Al ser menos lipofílica, pues no se acumula tanto ni en la misma extensión en la malla trabecular comparativamente con el acetato de triamcinolona. Entonces, esto nos proporciona una menor elevación de la presión intraocular comparada con el otro medicamento. Aparte, también tiene el sistema Novadur, que pues tiene una biodegradación del PLGA que permite que diariamente se vaya liberando dexametasona a lo largo de los meses y de una manera constante. Ahora, de nuestros pacientes, ninguno hasta la fecha ha requerido láser. Y como les mencionaba, actualmente se sabe que no se debería de dar láser en pacientes que no se tenga confirmado que haya neovascularización. ¿Por qué? Porque impedimos o detenemos las posibilidades de que haya una repercusión, a menos de que, como les dije, que sea un paciente del muy pueblo que nunca lo vayamos a volver a ver, que sepamos que no vaya a regresar nunca, o que veamos los neovasos francos, entonces pues en esos pacientes sí, ¿no? Pero de entrada no se recomienda porque evitamos la reperfusión. Y ahí un ejemplo de los colaterales que les decía, no se debe dar láser a las colaterales son buenas. Diferencias con las colaterales, no fugan, ahí como se ve en la imagen. Vean un neovaso fuga, una colateral no fuga. Se originan de una red capilar retiniana, es como un bypass de los vasos entre uno obstruido y uno no obstruido. Su flujo es lento, entonces no van a fugar. Entonces, al láser no se les ocurra dar a las colaterales son buenas, ¿vale? Se le da, pues, a las zonas de no perfusión. Y pues como comentaban previamente los compañeros, pues el CIBOS concluyó que el láser para el edema macular en oclusión de venas entre la retina no va a modificar la progresión de la enfermedad, entonces no está indicado. ¿En qué casos está indicado dar láser? Sí, para neovascularización iridiana, para vascularización de iris. A manera de conclusiones, pues, como vimos, sí, pues debemos de, desde un inicio, atacar esta enfermedad, porque ya vimos que no es solo un factor. Hay muchos factores relacionados con la fisiopatología de esta enfermedad y muchas veces requiere de combinaciones o de medicamentos adicionales para tener, a final de cuentas, un mejor pronóstico en la agudeza visual de los pacientes. Ya vieron que es una enfermedad muy compleja, con factores muy complejos, y que pues lo más importante que quiero que se llevan es que no deben de esperar a que ya le dimos 1000 antiangiogénicos y no nos responde, ya están perdidas las capas externas, ya no ve el paciente, hasta ese momento acordarse de hacer un switch o acordarse de hacer un corticosteroide, no. Si vemos biomarcadores positivos, o sea, de buen pronóstico, o si vemos que el paciente tiene posibilidades económicas para darle el mejor tratamiento, ya vimos que terapias combinadas o inclusive, combinadas me refiero antiangiogénico versus con corticosteroides o agregarles el corticosteroide o hacer el switch desde etapas más iniciales, no llegar a colocar o a buscar esto ya como rescate o cuando ya fueron muy refractarios. No debemos de dejar que los pacientes lleguen a la atrofia de sus capas externas. Ese es como el mensaje que les dejo, no permitir que lleguemos a la atrofia y pues si el paciente tiene la posibilidad económica, pues ofrecerles pues una mejor opción, ¿no? Ahora sí que cualquier duda nos la alargamos un poquito más, pero pues era importante estos puntos claves a tomar en cuenta y cualquier duda pues estoy a la orden. Ahí no sé si quieran los doctores agregar algo más. Bueno, compañeros, eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda sobre el tema, si a la doctora específicamente algo que quieran agregar o una duda. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Bueno, primero felicitarlos por la ponencia. Estuvo súper, súper bonita, muy interesante y muy didáctica. Doctora, una pregunta puntual. En su experiencia utilizando el Osurdex en contexto de oclusión venosa, a veces en la práctica clínica utilizamos, por ejemplo, brimonidina como para querer dar un poquito más de perfusión a la cabeza del nervio óptico y tal. ¿Se podría o usted lo utilizaría de un inicio además para disminuir la presión
el riesgo de que aumente la presión por la aplicación de los Urdex, o no utiliza normalmente hipotensores al colocarlo? Para fines prácticos, sí lo sugiero que, o sea, es una buena opción. ¿Por qué? Porque hay veces en que los pacientes, aunque nosotros, eso es un protocolo, ¿no? Y aquí lo citamos a la semana, y al mes, y a los 2 meses, y a los 3 meses. Pero en la vida real hay veces el que el paciente se desaparece. Y sí es muy frecuente que eleve la presión intraocular, pero es una elevación muy controlable con hipotensores tópicos. Entonces, sí, desde un inicio, ahora sí que no hace daño si sabemos que el paciente se nos va a desaparecer. Por supuesto que pueden dar una brimonidina sin ningún problema. Y se sabe que cómo se controla, la mayoría de los pacientes se controla con un hipotensor dual, o sea, esta elevación de la presión intraocular, pero sí, por supuesto que sí. Súper, muchas gracias. ¿Alguien con otra duda, pregunta? Sí, yo otra duda. A lo mejor, bueno, en el contexto de la oclusión igual venosa de un paciente de difícil seguimiento, que pues a veces nos enfrentamos a ellos, que sabemos que no van a regresar y que en el momento, como usted lo mencionaba, doctora, de si no hay evidencia de neovasos, no hay que dar láser, pero teniendo en contexto este tipo de pacientes, ¿seguiría con esa misma indicación, no dar láser, o se podría dar un poco profiláctico? Si nos permiten la cantidad de hemorragias interratinianas, si nos permite, es un paciente que nunca va a volver, sí del láser. O sea, nuevamente no es el mismo el paciente que uno lo va a estar viendo y lo va a estar siguiendo y permitemos que reperfunda, pero si es un paciente que no va a volver y tiene una oclusión de vena central a la retina, pues se va a hacer un glaucoma neovascular y se va a perder. Entonces, sí, ante eso, pues sí, ni modo. Ahora sí que, aunque no lo digan los estudios actuales, pues sí tendremos que dar láser profilácticamente, solo en esos casos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Excelente presentación, chicos. Una consulta, doctora. ¿Tiene experiencia usted con el láser macular selectivo en aquellos pacientes que no tienen mejoría con antiangiogénicos y con corticoides? Ahora sí que la experiencia, digamos que extensa, yo creo que la dejo más como para nuestros maestros, o sea, los maestros de antes, que era como la terapia de elección. Ya actualmente sí lo utilizamos, pero no es como nuestra primera opción. O sea, si observamos ahí en la Aflorange el punto de fuga ahí selectivo, pues si ya vimos que no funciona, ok, lo damos selectivo, ¿no? Pero comparativamente mi experiencia con los maestros de antes, de que sí daban a hacer en parrilla o de hacerlas más selectivo, no tanto. Ahora sí que, a menos de que sea un caso muy específico en el que veamos ahí en la Florangio el punto de fuga específico, pues sí, dar láser selectivo. O también últimamente está también de moda o muy en boga utilizar también láser micropulsado. O sea, ya cuando intentamos antiangiogénico, ya cuando intentamos incluso con corticosteroide, también al punto de fuga ahí darle el láser micropulsado para estimular ahí un poco el EPR, para ver si también podemos ayudar un poco también a la absorción del edema macular ahí secundario. Excelente, gracias, doctora. Pero ahora sí que finalmente quiero agradecerles al foro, quiero agradecer a los doctores por su participación y por su trabajo. Y pues ahora sí que estoy cerrando. Si tiene alguna duda o algo así, pues está mi número de contacto, pero pues estamos a la orden. Gracias. Usted, Muchas doctor, por su participación y su apoyo con nosotros y este tema, pues que es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Felicidades, Cristian y David, a la doctora Jennifer por sus aportaciones. Muy buena sesión. Felicidades a todos.